Bienvenidos a La Economía. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este jueves un acuerdo que eximía a la familia Sackler, propietaria de la quebrada farmacéutica Purdue Pharma, de futuras demandas relacionadas con la crisis de los opioides. La decisión anula a su vez un plan de indemnización de $6.000 millones. Los Sackler fueron acusados de promover el analgésico Oxycontin sabiendo que era altamente adictivo, lo que generó enormes ganancias mientras contribuía a una crisis de adicción que causó más de medio millón de muertes en 2 décadas en Estados Unidos. Purdue se declaró en quiebra en 2019. Y nuestra analista en Nueva York tiene más detalles sobre este asunto. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se trata de un caso que ha dividido a las víctimas y que ha sido llevado ante el Supremo por el propio Departamento de Justicia. ¿Qué estaba en juego? Pues en este caso se planteaba una solución posible pero imperfecta que habría dado $6.000 millones a las víctimas y a estados en indemnizaciones y para poner en marcha clínicas que ayuden en esta crisis de salud pública. Además, convertía a la farmacéutica en una empresa dedicada a mitigar las adicciones. Su mayor imperfección es que protegía de demandas civiles con potenciales importantes multas a la familia Sackler, que se enriqueció con estas adicciones, y que los analgésicos que eran los analgésicos de Purdue Pharma, y esto es lo que el Supremo ha objetado hoy. Muchas víctimas han criticado el blindaje de esta familia, que no instó su propia quiebra, sino que se amparó en la quiebra de la empresa. Otras familias han optaban por aceptar este acuerdo porque era posible y porque los Sacklers no habrían tenido ningún incentivo para aportar ese dinero si no se les hubiera librado de esta posibilidad de demandas. El Departamento de Justicia, sin embargo, llevó los límites de la bancarrota ante el Supremo y el Supremo le ha dado la razón. Entre otras cosas, se cambian algunas herramientas que se han utilizado en las negociaciones de acuerdos extrajudiciales, entre ellos una misma que se ha usado también para casos de abusos sexuales, que ahora que protege a las víctimas a través de otros acuerdos de bancarrota. Ahora estos acuerdos se van a mirar desde otro punto de vista, sin duda. Vamos, que la Corte Suprema invalida la protección a los dueños de Purdue. ¿Qué ocurrirá ahora, Ana? Pues una vez que se ha aclarado el marco de responsabilidades jurídicas, lo que es importante desde el punto de vista legal, se viene abajo el acuerdo pactado, no hay dinero que se esperaba para indemnización, para poner en marcha las clínicas. Purdue tendrá que buscar otro plan de bancarrota y los Sacklers ya no tienen el incentivo para ofrecer el dinero, aunque es muy posible que en los próximos años vayan a los tribunales constantemente para defenderse de cientos de demandas civiles. Ahora hay menos herramientas para renegociar un nuevo acuerdo. Purdue dice que está dispuesta, no obstante, a renegociarlo y mantienen el doble objetivo de ayudar en la crisis y de ser un agente de cambio. La empresa, de cuyo consejo salieron los Sackler en el año 2019, va a renegociar el acuerdo con sus acreedores para buscar una solución para la propia corporación y para la crisis de salud. En cualquier caso, todo se queda en el aire. Muchísimas gracias por el momento, por estas informaciones, Ana. Gracias, buenas tardes. En Argentina, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos señalan que en los primeros 3 meses de la gestión de Javier Milei se registraron los mayores datos de desigualdad en la distribución de los ingresos desde 2016, además de un aumento de la pobreza que habría llegado al 55% entre enero y marzo. Los datos muestran que el 10% de la población de mayores ingresos pasó a acaparar el 35,4% del total, comparado con el 33,8% de un año atrás. Y el 10% de la población de mayores recursos tuvo ingresos 23 veces superiores al 10% más pobre, cuando un año antes esa brecha había sido de 19 veces. En cambio, el 40% con los ingresos más bajos perdieron poder adquisitivo y pasaron de acaparar el 14 al 13% del total. Conversamos al respecto con nuestro compañero en Buenos Aires, Alejandro Rebosio. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, el ultraliberal Milei ha conseguido frenar la elevadísima inflación y llegar al superávit fiscal, pero con un coste social brutal. Parece que de momento los argentinos no están viendo los frutos del ajustazo del presidente.
Hasta ahora lo que marcan las encuestas es que casi todos los argentinos reconocen que están peor en 2024 que en 2023 con el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, también las encuestas muestran que casi todos los argentinos que votaron a Javier Milei en la segunda vuelta electoral en noviembre pasado, el 56% de los argentinos, todavía sigue apoyando a Milei, mientras que el 44% que no lo votó sigue estando en contra de él. Ese 56% de argentinos que lo votó, más del 40% adjudica la actual crisis al gobierno anterior, al gobierno peronista. Y otros mantienen el apoyo a pesar de que tienen dudas, y algunos piensan que, bueno, que había que pasar por un ajuste antes de estar el día de mañana mejor. Algunos pocos, en cambio, ya están arrepentidos de haber votado a Milei, pero son una minoría. Y el otro 44% confirma sus peores expectativas, y algunos de ellos se manifiestan periódicamente en las calles contra las reformas económicas del presidente. Alejandro, este jueves está previsto que el Congreso apruebe la ley bases de Milei, conocida también como ley ómnibus. ¿En qué medida cambiará la nueva legislación la situación del pueblo argentino? La ley Bases para la Libertad y el paquete fiscal que se va a aprobar esta noche en la Cámara de Diputados de Argentina incluye varias reformas que atañen a la vida de los argentinos. Por ejemplo, una reforma laboral que facilita el despido, pero claro, el gobierno piensa que de esa manera va a promover la contratación. También hay una reforma del empleo público que facilita el despido de empleados estatales que están efectivos, ya no solamente los contratados, que son parte de los ajustes que ha hecho el gobierno de Milei. Además, hay una reforma tributaria amplia que aumenta el impuesto a los pequeños contribuyentes independientes y, por otro lado, da beneficios a los trabajadores autónomos de ingresos medios. A su vez, también reinstaura el impuesto a la renta para los empleados que más ganan, un impuesto que había quitado el gobierno anterior. También hay un alivio del impuesto a la riqueza, una amnistía tributaria y un régimen que incentiva las grandes inversiones. Increíblemente amplia la nueva ley. Muchísimas gracias por ampliarnos estas informaciones, Alejandro. Gracias a ustedes. El Parlamento cubano discutirá un proyecto de ley que, según el Gobierno, garantizará a los emigrantes permanecer más de 2 años fuera de su país sin perder sus propiedades en la isla. La ola migratoria de cubanos que se registra desde finales de 2021 no tiene precedentes, mientras la isla se encuentra inmersa en su peor crisis económica en 3 décadas. La legislación cubana de 1976 establecía que los ciudadanos que se iban del país sin el permiso expreso del Gobierno perdían sus derechos y propiedades en la isla. En 2013, Raúl Castro permitió volver antes de los 2 años para conservar esas garantías. Chiquita, la empresa estadounidense que domina el mercado internacional del banano, tendrá que pagar una compensación millonaria a un primer grupo de colombianos que fueron víctimas de las acciones terroristas del grupo paramilitar conocido como Autodefensas Unidas de Colombia. En el juicio se comprobó que la empresa pagó al grupo 10 centavos de dólar por cada caja de banano exportada y que el puerto adjudicado a la compañía sirvió para importar cargamentos de armas para los grupos paramilitares y también para el tráfico de droga. En las calles había asesinatos y masacres, pero los bananos del Urabá seguían llegando a los mercados internacionales. El hermano de Luz trabajaba en una de estas fincas hasta que el grupo paramilitar AUC lo asesinó. Obvio, cuando los trabajadores salían a trabajar, eso era, no sabía si se iban a llegar a la casa, sucesos muy fuertes, de verdad. Obvio, él era mi único hermano. Y en ese suceso, tanta violencia por el grupo armado, los paramilitares, él quedó en manos de ellos. Las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a trabajadores bananeros y sindicalistas a quienes señalaron de guerrilleros. A mi mamá y a mí. Ya después, sin ser así, porque fueron gente inocente que murió en la zona bananera. Trabajadores, gente que no tenían nada que ver. Durante décadas la región fue disputada por grupos guerrilleros y paramilitares. Estos últimos dejaron en la zona más de 4.900 víctimas. La población civil estaba en el medio de ese conflicto y era una cosa pero
bien tensionante. Y la amenaza, alisten 1000 ataúd, alisten 2000 ataúd, que va a haber una masacre, que va a haber, y de hecho la hubo. En el 2007, Chiquita admitió en los tribunales de Estados Unidos haber financiado las estructuras paramilitares incluso después de que fueran declaradas como organizaciones terroristas. Tantos años que tenemos de espera, tantos años que asesinaron a mi familiar, y allá salió la sentencia y aquí en Colombia está todo como ahí, quieto. En las últimas semanas se sentenció a Chiquita a pagar $34 millones en compensación por el daño causado a 8 colombianos que fueron representados por Earth Rights. Las víctimas que formaron parte de este juicio son menos del 1% de las víctimas en general que forman parte del caso. Y entonces este veredicto es muy importante y es un paso muy grande hacia la conciliación y la reparación de todas las víctimas, pero solo es el comienzo del proceso. Según la denuncia, los paramilitares recibieron más de $1.7 millones de financiación por parte de Chiquita. Además, usaron el puerto de la compañía para importar armas y exportar narcóticos. Se escucharon evidencias sobre las exportaciones de Chiquita y en cuanto a que se encontraron drogas en muchas de las embarcaciones de Chiquita saliendo de la zona. La empresa apeló el fallo judicial. Las familias no verán la compensación económica hasta que se resuelva este recurso. Que la verdad es que uno quiere a su familiar vivo, porque yo siempre he dicho que el dinero no recompensa la vida de ningún ser humano. O sea, ninguna plata recompensa la vida de un ser humano. Pese a toda la evidencia, los abogados de Chiquita argumentan que sus ejecutivos estaban siendo extorsionados por las autodefensas. Ninguno de ellos tendrá responsabilidad penal. Y hasta aquí la economía. Gracias por acompañarnos una vez más. Podrán ver estas y otras noticias en nuestras redes sociales. Yo me despido hasta la próxima ocasión.